Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante por la historia de la electricidad. Esta energía que usamos todos los días no siempre fue tan accesible, y entender cómo llegamos a dominarla es fundamental para apreciar el impacto que tiene en nuestras vidas. Desde los antiguos griegos hasta las tecnologías más avanzadas de hoy en día, vamos a explorar los momentos clave que revolucionaron nuestra forma de vivir. Así que prepárate para un viaje eléctrico. La historia de la electricidad comienza mucho antes de la revolución industrial y los inventores que conocemos hoy. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha estado fascinado por fenómenos eléctricos, aunque no sabían cómo explicarlos. Uno de los primeros pueblos en descubrir y nombrar un fenómeno eléctrico fueron los antiguos griegos. En el año 600 a.C., el filósofo Tales de Mileto notó algo curioso: cuando frotaba una barra de ámbar con un trozo de piel, podía atraer objetos ligeros como plumas o trozos de paja. Aunque Tales no comprendía el principio detrás de esto, lo que estaba observando era lo que ahora conocemos como electricidad estática. El término electricidad proviene del griego, electrón, que significa ámbar. Tales de Mileto no fue capaz de dar una explicación científica a este fenómeno, pero sentó las bases para lo que siglos más tarde sería un área de estudio fascinante. Durante la Edad Media, el conocimiento sobre la electricidad avanzó muy poco, ya que muchos fenómenos naturales eran atribuidos a lo divino o lo inexplicable. Sin embargo, a principios del siglo XVII, los científicos comenzaron a abordar la electricidad desde una perspectiva más experimental y científica. Aquí es donde entra en juego el inglés William Hilbert, considerado el padre de la electricidad y el magnetismo. En su obra, De Magnete, publicada en 1600, Hilbert no solo estudió el magnetismo terrestre, sino que también fue el primero en hacer una distinción clara entre magnetismo y electricidad. Él introdujo el término electricus para describir materiales como el ámbar que, al ser frotados, atraen objetos pequeños. Otro gran paso adelante fue dado por el científico alemán Otto von Guericke. En 1663, von Guericke creó la primera máquina para generar electricidad estática, una esfera de azufre que giraba manualmente y, al ser frotada, generaba una carga eléctrica. Aunque primitiva, esta máquina fue uno de los primeros intentos de generar electricidad de forma controlada. Este invento fue crucial para comenzar a experimentar con la electricidad de manera más práctica, allanando el camino para otros investigadores. Avanzando en el tiempo, en 1675, el físico irlandés Robert Boyle también contribuyó a nuestra comprensión de la electricidad. Fue uno de los primeros en identificar que los objetos eléctricos atraen no solo objetos ligeros, sino también líquidos. Boyle también estudió la repulsión eléctrica, lo que lo llevó a observar que existen materiales que pueden actuar como conductores o aislantes de la electricidad. Por otro lado, Stephen Gray, en el siglo XVIII, hizo uno de los descubrimientos más importantes para el desarrollo de la electricidad: demostró que la electricidad podía fluir a través de ciertos materiales, conduciéndola de un lugar a otro. Este principio básico de la conducción eléctrica es lo que hace posible todo el funcionamiento de los dispositivos eléctricos en la actualidad. No podemos olvidar al francés Charles François Dufay, quien descubrió en 1733 que existían dos tipos de electricidad, una que llamó eléctrico vítreo, generado por frotar vidrio, y otra, eléctrico resinoso, generado al frotar resinas. Esto fue clave para entender que había diferentes tipos de cargas eléctricas, lo que más tarde se denominaría como cargas positivas y negativas. Cuando hablamos de electricidad, uno de los nombres que más resuena en la historia es Benjamin Franklin. Aunque muchos lo conocen por ser uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Franklin fue también un destacado científico, y su trabajo en la electricidad lo convirtió en una de las figuras clave en este campo. En 1752, Franklin llevó a cabo un experimento icónico que no solo cambió la forma en que entendemos la electricidad,
sino que también ayudó a desmitificar los rayos y las tormentas eléctricas. Vamos a explorar en profundidad este experimento, conocido como el experimento de la cometa. Antes del experimento de Franklin, los rayos y truenos eran fenómenos naturales que muchos atribuían a la ira de los dioses o fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, algunos científicos ya comenzaban a sospechar que los rayos podrían estar relacionados con la electricidad. En esa época, la electricidad se estaba estudiando intensamente, pero la relación entre la electricidad generada en los laboratorios y los fenómenos naturales aún no estaba clara. En 1750, Franklin publicó un artículo titulado Experiments and Observations on Electricity, en el que sugería que los rayos eran, en realidad, un tipo de electricidad que se descargaba desde las nubes. Franklin propuso un experimento audaz para probar esta hipótesis, que consistía en usar una vara de hierro para atraer rayos, pero, para reducir los riesgos, optó por usar una cometa en su lugar. En junio de 1752, Franklin decidió poner a prueba su teoría. Con la ayuda de su hijo, lanzó una cometa durante una tormenta eléctrica. La cometa estaba hecha de seda, y Franklin ató una llave de metal a la cuerda. Mientras la cometa volaba cerca de una nube cargada de electricidad, la electricidad fluyó a través de la cuerda mojada, hasta la llave, lo que provocó una pequeña chispa cuando Franklin acercó su mano. En ese momento, había probado su hipótesis: los rayos eran, de hecho, una forma de electricidad. Es importante señalar que el experimento fue peligroso. Hoy sabemos que de haber sido alcanzado por un rayo directo, Franklin podría haber muerto. Afortunadamente, la descarga fue lo suficientemente pequeña como para que él sobreviviera y pudiera sacar conclusiones de su experimento. El experimento de Franklin tuvo un impacto inmediato y global. No solo validó que los rayos son electricidad, sino que también abrió la puerta para la creación de dispositivos para proteger los edificios y personas de los efectos destructivos de los rayos. Franklin inventó el pararrayos, un invento crucial que se usa hasta hoy para proteger edificios y estructuras altas de descargas eléctricas. Esta invención fue un cambio revolucionario, especialmente en ciudades donde los incendios provocados por rayos eran comunes. Pero el experimento de la cometa no fue el único aporte de Franklin a la ciencia de la electricidad. Fue el primero en utilizar los términos positivo y negativo para describir las cargas eléctricas, lo que facilitó enormemente la comprensión de cómo funcionan las corrientes eléctricas. Además, Franklin fue uno de los primeros en sugerir que la electricidad no era una sustancia generada de la nada, sino una propiedad de la materia que podía ser almacenada y transferida. Esta idea es crucial para el desarrollo posterior de la electricidad moderna. El trabajo de Benjamin Franklin inspiró a muchos otros científicos de su tiempo y estableció las bases para los avances posteriores en la electricidad. Uno de los científicos influenciados por Franklin fue el francés Charles-Augustin de Coulomb, quien investigó las fuerzas eléctricas y desarrolló la ley de Coulomb, un principio clave en la física eléctrica. Sin Franklin, es posible que la investigación sobre la electricidad hubiera avanzado a un ritmo mucho más lento. La revolución industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, trajo consigo enormes cambios en la forma en que la gente vivía y trabajaba. Las fábricas crecían, las ciudades se expandían, y la demanda de energía aumentaba a un ritmo sin precedentes. Al principio, esta energía provenía principalmente de motores a vapor y carbón, pero los científicos e inventores ya estaban explorando nuevas formas de producir y usar electricidad de manera eficiente. La electricidad, en ese momento, todavía era un fenómeno poco entendido y difícil de controlar, pero era evidente que tenía un potencial inmenso para transformar la industria. Fue durante este periodo cuando dos de los inventores más importantes de la historia entraron en escena, Thomas Edison y Nikola Tesla. Thomas Edison es sin duda uno de los nombres más reconocidos en la historia de la electricidad. Aunque no inventó la bombilla eléctrica, fue Edison quien la perfeccionó en 1879, creando una versión comercialmente viable que podía durar muchas horas.
Su bombilla de filamento de carbono permitió iluminar hogares, fábricas y calles de una manera que nunca antes había sido posible. Antes de la bombilla de Edison, la gente utilizaba lámparas de gas o velas, que eran ineficientes, peligrosas y costosas. Edison no solo inventó una mejor bombilla, sino que también fue pionero en el desarrollo de sistemas completos de generación y distribución de electricidad. En 1882, Edison abrió la primera planta eléctrica en la ciudad de Nueva York, suministrando electricidad a una parte de Manhattan. Esto marcó el comienzo de la electrificación de las ciudades. Además de la bombilla, Edison registró más de 1000 patentes a lo largo de su vida, muchas de ellas relacionadas con la electricidad, como el fonógrafo y el kinetoscopio, uno de los precursores del cine. Sin embargo, a pesar de sus logros, Edison tenía una visión particular de cómo debía transmitirse la electricidad, lo que lo llevó a un conflicto directo con otro genio de la electricidad, Nikola Tesla. Si bien Edison defendía el uso de la corriente continua, DC, para transmitir electricidad, Nikola Tesla, un brillante inventor serbio, defendía un enfoque diferente, la corriente alterna, AC. Tesla creía que la corriente alterna era mucho más eficiente para transmitir electricidad a largas distancias y, al final, tenía razón. En 1887, Tesla desarrolló el motor de corriente alterna y, junto con George Westinghouse, un empresario y pionero de la electricidad, comenzó a implementar la tecnología de AC en los sistemas eléctricos. A diferencia de la corriente continua, que pierde gran parte de su energía al ser transmitida a largas distancias, la corriente alterna podía viajar grandes distancias con menos pérdidas de energía. Esto permitió que la electricidad pudiera generarse en grandes centrales eléctricas y distribuirse eficientemente a través de vastas redes de cables. Este conflicto entre la corriente continua de Edison y la corriente alterna de Tesla y Westinghouse se conoció como la Guerra de las Corrientes. Edison, al ser un gran defensor de la corriente continua, incluso llegó a realizar demostraciones públicas para desprestigiar la corriente alterna, argumentando que era peligrosa. Sin embargo, a pesar de los intentos de Edison de desacreditarla, los beneficios técnicos de la corriente alterna prevalecieron. El punto culminante de esta guerra ocurrió en 1893, cuando Westinghouse y Tesla ganaron el contrato para iluminar la Feria Mundial de Chicago con corriente alterna. El éxito fue rotundo, y poco después, en 1896, el sistema de corriente alterna fue utilizado para transportar electricidad desde las cataratas del Niágara hasta Buffalo, Nueva York, marcando el fin de la era de la corriente continua para la transmisión a larga distancia. El legado de ambos inventores no puede subestimarse. Edison fue un maestro de la invención práctica, alguien que podía convertir ideas en productos útiles para el público en general. Sin su trabajo, la bombilla eléctrica y otros inventos, nuestra vida cotidiana sería completamente diferente. Por otro lado, Tesla fue un visionario cuyas ideas adelantadas a su tiempo sentaron las bases para la electricidad moderna. Su enfoque en la corriente alterna y el desarrollo de tecnologías como la radio y los primeros motores eléctricos siguen influyendo en el mundo de hoy. Ambos hombres fueron fundamentales en la revolución eléctrica que transformó la industria, los hogares y las ciudades, y aunque sus enfoques diferían, el impacto de su trabajo es incalculable. Con el fin de la Guerra de las Corrientes, la corriente alterna, AC, de Tesla y Westinghouse se estableció como el estándar para la transmisión de electricidad a largas distancias. A medida que las infraestructuras eléctricas crecían, ciudades en todo el mundo comenzaron a electrificarse rápidamente. Lo que una vez fue un lujo reservado para unos pocos, la electricidad, pronto se convirtió en una necesidad básica, disponible en hogares, fábricas y oficinas en prácticamente todas las naciones desarrolladas. A lo largo del siglo XX, las compañías eléctricas construyeron redes nacionales que transportaban electricidad desde plantas generadoras, a menudo a kilómetros de distancia, hasta centros urbanos e industriales. La creación de estas redes eléctricas fue uno de los logros más importantes de la ingeniería moderna.
no solo conectaron a las personas con la electricidad, sino que también establecieron la base para la expansión de industrias tecnológicas avanzadas. En los primeros días, la mayor parte de la electricidad provenía de plantas que quemaban carbón. Con el paso del tiempo, nuevas formas de generar electricidad se desarrollaron. Las centrales hidroeléctricas aprovecharon la energía de las grandes corrientes de agua y hacia mediados del siglo XX, la energía nuclear se presentó como una opción poderosa para generar grandes cantidades de electricidad. Hoy, estas fuentes de energía, junto con la energía eólica, solar y otras renovables, forman parte de la matriz energética moderna. Actualmente, la energía renovable ha crecido de manera exponencial. Países como Dinamarca o Alemania lideran en el uso de energía eólica y solar, y la conciencia sobre el cambio climático ha impulsado inversiones masivas en tecnologías limpias. El sueño de generar energía sin dañar el medio ambiente se está haciendo realidad poco a poco. La electricidad revolucionó todos los aspectos de la vida moderna. Pensemos en los avances en la comunicación, con la invención de la radio, la televisión y, más tarde, la Internet. Ninguno de estos avances hubiera sido posible sin el desarrollo de sistemas eléctricos estables y eficientes. La radio permitió la transmisión de noticias y entretenimiento en tiempo real. La televisión llevó el mundo a los hogares de millones de personas. E Internet, que depende en gran medida de una infraestructura eléctrica masiva, ha conectado al mundo como nunca antes. En la actualidad, vivimos en un mundo siempre conectado. Desde los teléfonos móviles hasta los electrodomésticos inteligentes, la electricidad está detrás de casi todos los aspectos de la vida moderna. Nuestra capacidad para almacenar grandes cantidades de información en la nube, transmitir datos y movernos hacia tecnologías como el Internet de las Cosas, IoT, todo depende de un suministro constante de electricidad. Con el crecimiento de la demanda de electricidad, las redes eléctricas tradicionales están siendo reemplazadas por lo que se conoce como redes inteligentes o smart grids. Estas redes no solo distribuyen electricidad de manera más eficiente, sino que también permiten a los consumidores monitorear su uso energético en tiempo real. Los smart meters, medidores inteligentes, permiten a los hogares y empresas reducir el consumo de energía, lo que no solo ahorra dinero, sino que también reduce la presión sobre el medio ambiente. Estas nuevas redes pueden adaptarse mejor a las fluctuaciones en la oferta y la demanda, lo que es crucial cuando usamos fuentes renovables de energía, que no siempre generan la misma cantidad de electricidad todo el tiempo. Las redes inteligentes también son más resilientes ante interrupciones, lo que ayuda a evitar apagones en grandes ciudades, un problema que afectaba a muchas áreas del mundo en las primeras décadas del siglo XX. Aunque la electricidad ha recorrido un largo camino desde los primeros experimentos de ámbar y las innovaciones de Tesla y Edison, el viaje está lejos de haber terminado. Hoy, los científicos y las empresas están trabajando en soluciones innovadoras para hacer que la generación y el uso de la electricidad sean más sostenibles. Uno de los desafíos clave es el almacenamiento de electricidad. Las baterías actuales, aunque han mejorado enormemente, aún no son capaces de almacenar grandes cantidades de electricidad de forma eficiente y económica a largo plazo. Las investigaciones actuales se centran en desarrollar baterías de nueva generación, como las de estado sólido, que podrían revolucionar la manera en que almacenamos y utilizamos la energía. Además, con el crecimiento de los vehículos eléctricos, la electricidad jugará un papel crucial en la transición hacia un futuro más limpio. Ya estamos viendo cómo Tesla y otras compañías están trabajando para electrificar el transporte, y esto solo es el comienzo. Por último, no podemos olvidar que la electricidad también ha sido fundamental en nuestra exploración del espacio. Desde los primeros satélites, que funcionaban con paneles solares, hasta las estaciones espaciales internacionales que dependen completamente de sistemas eléctricos avanzados. La electricidad ha permitido que la humanidad explore más allá de la Tierra. Los futuros viajes a Marte, las misiones a la Luna, y el desarrollo de bases espaciales dependerán de tecnologías eléctricas de vanguardia. Y ahí lo tienes.
Desde los primeros experimentos de electricidad estática hasta los avances tecnológicos actuales, la electricidad ha recorrido un largo camino. Gracias a los descubrimientos de científicos e inventores a lo largo de la historia, hoy podemos disfrutar de un mundo impulsado por la energía eléctrica. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando cómo ocurrió estos inventos que cambiaron el mundo.